La forma más apropiada para contar las filas es utilizando la función filas e indicando el rango sobre el cual se identificará la cantidad de filas involucradas. Se puede indicar directamente el rango, como en el caso del ejemplo, que se usa B3, E10 o puede usar el nombre de un rango. La función filas es una función de Excel de la categoría búsqueda y referencia, la cual devuelve el número de filas de una referencia o matriz que proporcionemos como argumento. En el caso que se omita dicho argumento, la función supondrá que se refiere a la celda donde se ubica actualmente. En palabras simples, la función filas en Excel devuelve el recuento del número de filas seleccionadas en el rango. Es diferente de la función fila, donde la función fila nos da el número de fila para la celda seleccionada. En lugar, la función filas toma una matriz de filas como argumento y nos da el número de filas de esa matriz. Esta también es una función de referencia para identificar el número de filas en una matriz dada. La sintaxis de la función es: primero el signo igual, seguido del nombre de la función, filas, y entre paréntesis el argumento matriz. Como observamos, solamente cuenta con un solo argumento matriz que es obligatorio, que viene a ser una matriz, una fórmula de matriz o una referencia a un rango de celdas cuyo número de filas deseamos saber. Puede ser una matriz, como hemos indicado, una fórmula de matriz o una referencia a un rango contiguo de celdas. Por ejemplo, igual filas y entre paréntesis C1, E4. La función nos devolverá como resultado el número 4, que es el número de filas en la referencia. Debemos tener en cuenta que incluso si la matriz contiene varias filas y columnas, solo se cuentan las filas. Por ejemplo, si tenemos la siguiente sintaxis, igual filas y entre paréntesis el argumento A1, B3, devolvería 3. Si tenemos la siguiente sintaxis, filas entre paréntesis A1, B100, devolvería 100. La función filas puede ser útil cuando deseamos obtener una secuencia de números a medida que avanza por las filas en la hoja de trabajo. Si deseamos saber el número de filas del rango B2, E7, utilizaremos la función filas y como argumento ingresaremos el rango de celdas B2, E7 del cual deseamos saber el número de filas y como resultado obtendremos 6, ya que hay 6 filas en la referencia que hemos introducido como argumento. Ahora realizaremos algunas pruebas sobre el uso de la función filas. En el primer ejemplo encontramos el número de filas en una matriz. Primero seleccionaremos la celda B3 donde insertaremos la función filas. Después de seleccionar la celda B3, clic al icono FX. A continuación, de la lista desplegable, seleccionar una categoría, seleccionamos búsqueda de referencia a la cual pertenece la función filas. Y de la lista seleccionar una función, ubicamos a filas y doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos. En el argumento matriz ingresamos la referencia al rango de celdas, en este caso C1, C4, cuyo número de filas deseamos saber. Podemos escribir el rango que hemos indicado o también podemos seleccionar el rango. Luego clic al botón Aceptar. Como podemos ver aquí, la matriz solo tiene 4 filas y una columna, entonces devuelve el número 4 porque es el recuento de filas de la matriz que hemos ingresado en el argumento. En el siguiente ejemplo veremos el uso simple de la función filas. En la celda B5 insertaremos nuevamente la función filas o también podemos escribir. Al ser una función con una sintaxis tan sencilla, podemos realizarlo. Empezamos con el signo igual, seguido el nombre de la función, filas, abrimos paréntesis e ingresamos el argumento matriz, que en este caso es la referencia de celda como A1. Podemos escribir A1 o hacer clic a la celda. Cerramos paréntesis si deseamos o simplemente presionamos Enter para introducir la función.
Dado que solo hemos ingresado una celda, que es A1, la función ha devuelto como resultado 1. Ahora veremos un ejemplo usando un rango de celdas como argumento. En la celda B7 insertaremos la función fila e ingresaremos como argumento en matriz el rango de celdas A3-E6. Podemos seleccionarlo si deseamos o escribir el rango como hemos indicado. Y luego clic al botón aceptar. La función en este caso nos devuelve como resultado 4. La razón por la que obtuvimos el resultado como 4 es porque si miramos la referencia de la celda, dice A3, A6. Es decir, se selecciona un total de 4 filas en el rango. Por eso que obtenemos ese resultado. La función filas de Excel se puede utilizar también, como hemos indicado, para obtener una secuencia de números. Por ejemplo, si deseamos obtener 1 en la celda A11, 2 en la celda A12, 3 en la celda A13 y así sucesivamente, usaremos la función filas. Primero seleccionamos la celda A11. Luego, clic al icono FX para insertar función. Como sabemos, de la categoría Búsqueda de referencia, ubicamos a la función filas, doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos. En matriz, ingresamos el rango A1, A1. Y luego clic al botón aceptar. La función nos devuelve como resultado el número 1. Para completar la secuencia de números debemos fijar la primera celda del rango. En la barra de fórmula seleccionamos la celda A1, la primera del rango, y luego presionamos F4 para volver la celda absoluta. De esta forma, fijarla. Y luego presionamos Enter para introducir la fórmula o función. Ahora observamos que aparece el símbolo del dólar delante de la columna y de la fila de la primera celda del rango. Si arrastramos utilizando el controlador de relleno hacia abajo, la referencia dentro de él cambiará y el número de filas en la referencia se incrementará en 1. Por ejemplo, si arrastramos hasta la fila A12, la fórmula se convierte en filas y entre paréntesis dólar A dólar 1 A2 y por eso que nos devuelve el número 2. Ahora simplemente arrastramos la fórmula hacia abajo y obtendremos los números de serie. Dado que hemos hecho que la primera parte de la referencia de la celda sea absoluta y permanece igual cuando lo arrastramos hacia abajo, pero la otra parte de la celda de la referencia de celda sigue cambiando de A2 a A3, A3, 4, 5 y así sucesivamente. Dado que la primera referencia es fija, a medida que hemos copiado la fórmula, la segunda referencia cambia y también lo hacen los números de la fila de la matriz. De esta forma podemos utilizar la función filas y en las próximas lecciones seguiremos viendo más sobre funciones en Excel.